Doctores, ¿cómo están? Seguimos con nuestra clase de nuestra semana número 3, que les había dicho que en este último video íbamos a utilizar un programa nuevo y también el Excel también vamos a utilizar para hacer un gráfico, sobre todo para los artículos científicos de ingeniería y otro tipo de artículos en los cuales también se determinan los errores en las medidas. Entonces es muy importante pues poder realizar gráficas con barras de incertidumbres, además de poder calcular el coeficiente de correlación R cuadrado también en el Excel, ¿no? Aquí pues les tengo pues un ejercicio muy sencillo. La aplicación es completamente gratuita, se llama Jamovi. Ponen en el buscador y ponen Jamovi y pues tienen acceso completo a algunas de las bondades de este programa, que son muchas, ¿no? Entonces aquí tenemos nuestra primera interfaz, es parecido a SSPS, pero más fácil, ¿ya? Porque nos permite hacer análisis de todo tipo, un análisis explorativo, pruebas T, ANOVA, regresión lineal, etcétera, ¿no? Hacer una regresión lineal, también, qué sé yo, chi cuadrado, y también cualquier tipo de regresión nos permite determinar también un análisis de componentes principales, un análisis factorial exploratorio o un análisis factorial confirmatorio que les había explicado en el video de la semana 1. Entonces, completito este programa, pues les invito a que vayan moviendo, vayan aprendiendo, porque es fácil de entender, la verdad, y fácil de manejar, sobre todo cuando yo estoy en nivel cero de estadística y me piden realizar alguna prueba, pues esto me da mucha ayuda, es muy interactivo. Lo primero que vamos a ver aquí, pues copiamos los datos, podemos copiar los datos incluso desde Excel, yo copié desde Excel. Este ejercicio, ¿se acuerdan que lo hicimos en el video número 1 para calcular el coeficiente de correlación de Pearson? Entonces vamos a hacer este ejercicio y vamos a calcular el coeficiente de correlación de Pearson, pero con esto, ¿ya? Entonces aquí en la parte superior, si yo le doy clic en la parte superior, en la A que di aquí, yo puedo incluso definir qué tipo de variable es, ¿no? Si digo nominal, pues es una variable cualitativa. Si yo digo pues continua, pues ya me coge los decimales, ¿no? Tipo de datos decimales. También puedo poner enteros, pero aquí está con decimales y ahí me queda, miren, ya definí la variable, qué tipo de variable es. También la y, pues también es una variable continua, ¿no? De lo que vimos en la primera clase. Por eso la necesidad de identificar qué tipo de variables son, ¿no? Y ahí lo tenemos. Entonces ahí lo tenemos, ¿no? Nuestras variables. Incluso puedo poner el nombre, ¿no? De qué es cada una de las variables y se me va a editar completamente, ¿no? Como podemos ver, ¿no? Podemos editar. Bueno, entonces ahorita lo que voy a hacer, yo lo que quiero hacer, sería, vamos a eliminar esta fila que está aquí, ¿ya? Y vamos a hacer el análisis, algo muy simple, vamos a analizar, hacer una regresión lineal entre esos datos. ¿Ya? Entonces aquí puedo definir cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente, solamente arrastrando, si yo quiero elegir esta como variable dependiente, ¿no es cierto? Y pues aquí puedo elegir esta como variable independiente. Entonces vamos a análisis, vamos a regresión lineal, y pues aquí me va a dar los datos. Incluso acá yo puedo elegir otros tipos de valores, ¿no? Como podemos ver aquí, me da calculando los valores de R, ¿ya? Y también algunas constantes, ¿no? Si nosotros nos vemos aquí en regresión lineal, nosotros habíamos calculado la R, calculamos que era de 0,994, pues aquí igual nos da calculando, ¿no? Entonces nos dice en el número n que era de 10 y pues ahí lo tenemos, ¿no? Incluso puedo ver en gráficos, tal vez el gráfico de dispersión, de igual manera puedo elegir cómo se va comportando, la X, la Y, como yo quiero en gráficos y me va a dar la gráfica también. Entonces es completito, muy fácil, muy simple de utilizar. Y ahí podemos observar que ya nos cierto la gráfica. Entonces ahí tenemos, incluso puedo hacer otra gráfica si me interesa otra cosa. Incluso puedo en los ejes irle cambiando de nombres, poniéndoles leyendas, cambiando de fuente y así, ¿no? Algo como muy general de esto, ¿no? Incluso puedo hacer histogramas, etcétera, dependiendo de mi,
de mi necesidad, de lo que yo necesite. Ahí está, ¿no? Listo, entonces ese como solamente para ver lo que ya habíamos hecho lo que ya habíamos hecho en los ejercicios anteriores, ¿no? En el ejercicio que hicimos manualmente. Entonces igual aquí pues puedo poner mis variables y pues ahí me calcula mi R, ¿no? Que habíamos aprendido a calcular manualmente. Entonces ahí solamente le esperamos un ratito y pues aquí estaba mi R, ¿no es cierto? Que habíamos calculado en el video anterior. Ya. Y como les digo, pueden hacer absolutamente lo que ustedes deseen. Entonces vamos por aquí. Ahora quiero compartirles igual en el mismo programa. Vamos a borrar esto y ya les voy a compartir ahorita. Y entonces, de igual manera, si yo tengo muchos datos de encuestas en el Excel y, y a veces el Excel no me permite pues seleccionar directamente o definir qué tipo de variables son, ¿no es cierto? Entonces aquí pues un ejemplo que tengo una tabla del Excel en el cual yo puedo definir, como habíamos mencionado, qué tipo de datos son. Entonces eran las horas de estudio que teníamos, ahí podríamos poner que esto es nominal, no, no es nominal, sería continuo porque tiene decimales, esta de aquí, las horas de sueño. Entonces, ahí ya me va a poner que es continua, ¿no? Y de igual manera, pues aquí, qué sé yo, en el de acá, cuando estoy hablando de género masculino o femenino, pues yo puedo igual definir como, como una variable nominal, estaría perfecto también. Igual acá horas de sueño como algo continuo, ya, o continuo. Y de igual manera yo podría hacer un análisis estadístico, qué sé yo, entre, no sé, tal vez es un análisis exploratorio, ir poniendo las variables, ir definiendo las variables, qué sé yo, ir analizándolas y pues ir calculando algunos parámetros, ¿no? Con esas variables. Pues les invito a que vayan moviendo esto, que es muy interesante porque nos ayuda también, nos ayuda, a ver, vamos aquí, una cosa, vamos a borrar, ya. Entonces nos ayuda muchísimo con esta parte de hacer rápido las cosas y poder definir las variables también. A ver, ese no se olviden de ese programa. Es gratuito, completamente gratuito. Ahora, pues, para terminar, yo quiero hacer una actividad de analizar las incertidumbres que les puede servir, como les digo, sobre todo a las personas que estudian ingeniería. Un ejercicio simple con la ley de Ohm, ¿no? Entonces, lo que quiero hacer es ver la ecuación de regresión lineal y pues ver cuál es esa función, ¿de acuerdo? ¿Cuál es esa función? Y también realizar gráficos de errores, ¿ya? La curva de mejora, la recta de mejor ajuste, la curva recta de máxima pendiente y de mínima pendiente, se llama, ¿ya? Sobre todo para artículos científicos relacionados con la ingeniería y con instrumentos de medida que tienen su error y que tienen su incertidumbre, error o incertidumbre. Entonces yo lo que estoy haciendo es un experimento en el cual tengo eh, una fuente de voltaje que yo voy controlando esa fuente de voltaje que tiene una incertidumbre que aquí está la incertidumbre o el error de esa fuente de voltaje y está marcada en la fuente de voltaje que es de 0,5. ¿Ya? Y pues ahora en función de ese voltaje que yo voy controlando, eso es lo que voy controlando yo, voy cambiando de bueno, voy cambiando de uno en uno el voltaje y voy haciendo tres medidas de intensidad, cinco medidas de intensidad de corriente. Para cada voltaje sería una medida, este sería con un voltaje de 2,5 he realizado medidas de mi intensidad de corriente, ¿de acuerdo? Entonces, ¿qué es lo que saco? Pues saco el promedio, ¿no? Saco el promedio de la intensidad sumando los datos y pues, bueno, con la función que se llama promedio, ¿no? Que está aquí. Entonces saco mis datos, ahí está, y divido, ¿no? Saco el promedio de mis datos. Y ahora pues este valor de aquí, pues de la incertidumbre, ¿de acuerdo? Se calcula, o el error, es el máximo menos el mínimo dividido para 2, el promedio del valor más alto menos el valor más bajo dividiendo para 2. Entonces, ¿cuáles son lo que necesitaba? El promedio, ¿de acuerdo? El promedio de
¿qué sería de este caso? A ver, aquí hay un pequeño errorcito. eh, He seleccionado mal algo. Les indico que es. A ver, voy a hacer de nuevo esto, ¿eh? Todo esto va a ser. Muy bien. Entonces, ¿cómo se calcula el promedio? Pongo el igual, no nos olvidemos, y pongo promedio, promedio, pongo promedio, y selecciono todos mis datos, que serían estos de aquí, que son 5 y le doy clic, y ya está el promedio, ¿ya? He calculado el promedio. Ahí está, de todos mis datos. Hago lo mismo por acá, cojo promedio, promedio. Entonces el promedio sería todos mis datos, toditos mis datos de intensidad y lo calculo. Y así sucesivamente. Y todo esto hago lo mismo. Para que no lo esté repitiendo, cojo y hago lo mismo, ¿ya? Ahí estaría mi promedio. ¿Ya? Entonces el error, ¿cómo se calcula el error? El error se calcula restando, así es, el máximo, ¿ya? Máximo, que sería de estos, ¿no? Que sería de estas intensidades, el máximo, menos, ponemos aquí el mínimo, ponemos mínimo, que sería esto, así, de esto. Cerramos dos veces los paréntesis y este resultado le dividimos para 2. Entonces ponemos dividido para 2 y ya está. Entonces ahí nos da el error el valor del error o de la incertidumbre. Hacemos lo mismo para todos los demás. Si el máximo menos el mínimo dividido para 2. Y esto pues le pongo acá, ¿no? Que aquí sería 5.3, sería 5.3. Acá estaría de 7.5, que es lo mismo que estaría 9.6, 11.6, sería 13.7 y aquí 15.8. Ahí estaría. Muy bien. ¿Qué es lo que voy a hacer? El gráfico, ver cómo varía el voltaje en función del promedio. Entonces, cojo estos datitos, ya cojo estos datos, me voy acá. No se olviden que el gráfico de dispersión es mi aliado para ver las tendencias. Elijo gráfico de dispersión. Si yo quiero, puedo poner un diseño rápido. ¿Para qué? Para que poder luego poner las etiquetas, ¿no? Que yo tengo. Y ahí estaría, miren, el gráfico de puntos. Y si yo quisiera hacer solamente calcular la línea de tendencia, yo lo que haría es clic derecho y pongo pues en que me dé cuál sería la ecuación de la regresión lineal de esto de aquí, ¿no? Porque si podemos observar, pues aquí tenemos nuestros datos, nuestro cómo varía la intensidad de corriente en función del voltaje, ¿no? Entonces tendría eso. Y pues formato de la línea, también podría darle formato a la línea, entre otras cosas, ¿no? Si yo presiono sobre los datos, yo puedo agregar línea de tendencia, clic derecho, y es una lineal. Y si yo pongo, por ejemplo, presentar la ecuación en el gráfico, pues me da la ecuación. Y esta es la ecuación que me permite modelar precisamente esto, ¿no? Esa ecuación. Esa es la ecuación de la regresión lineal. Pues en función de esos datos, pues yo obtuve eso, ¿no? Ahora, como les decía, para cuando están haciendo un análisis en ingeniería, un artículo para ingeniería, es muy importante, pues tal vez también hacer la incertidumbre, que se grafique también el error. Por eso calculamos. Este es el error del voltaje que viene dado por el instrumento que nos decía que su error era 0.5. Y este error de acá era del cálculo, ¿no? De las mediciones que nosotros hicimos. Por eso calculamos máximo menos mínimo dividido para 2. Ahora, ¿cómo hago las barras de error en el mismo gráfico? Entonces, para hacer las barras de error en el mismo gráfico, se presiona el gráfico. Bueno, igual aquí, ¿no? Para hacer un buen gráfico, aquí deberíamos poner qué es lo que está aquí en este eje. En este eje está la intensidad de corriente. Intensidad de corriente. Aquí estaría, aquí estaría el voltaje. Voltaje. Muy bien. Voltaje. Muy bien. Ahí estaría. No se olviden. A ver, si no saben cómo calcular esto, pues les voy a poner de nuevo, ¿ya? Entonces, para la línea de tendencia. Entonces, para calcular la línea de tendencia, solo se pone en formato la línea de tendencia y clic derecho y se pone mostrar, presentar la ecuación en el gráfico. Incluso yo puedo, ahí está, ya presentar la ecuación. Incluso puedo poner el R cuadrado, miren, el valor de R cuadrado, que era el coeficiente de determinación también. Entonces me puede dar también el coeficiente de determinación que está aquí, el R cuadrado.
de 0,999 que le indique cómo calcular también. Entonces aquí en el título podríamos poner qué gráfico es, eso es muy importante. El gráfico es de intensidad versus voltaje. Entonces ahí está completamente etiquetado todo. Voltaje, voltaje. Ahí está. Vamos a ver cómo ingresar con las líneas de error, ¿ya? Sobre mi gráfico, ya para ingresar las líneas de errores, ¿de acuerdo? Un gráfico con líneas de errores es muy valorado en el contexto científico. Entonces ponemos aquí donde que nos dice más y vamos donde dice barras de error. Miren, automáticamente el gráfico nos da las barras de error, que es hasta dónde como máximo puede llegar esa medida y hasta dónde como mínimo. Pero tenemos un problema. ¿Cuál es el problema? Que por defecto el Excel le pone las barras de error que considere. Entonces, ¿qué es lo que se hace? En las barras de error cogemos clic derecho y ponemos formato de las barras de error. ¿Ya? Y obviamente tenemos de ambos lados, porque es una hacia arriba y la otra hacia abajo. Entonces vamos donde que dice, ¿cuánto es el error? Valor fijo, porcentual, desviación estándar, error típico o personalizado. Entonces cogemos en personalizado, ¿ya? Entonces cogemos en especificar. Ahorita yo elegí, si se dan cuenta, la barra de error que está seleccionada son las verticales, si se dan cuenta. Y ahí, ¿quién está? La intensidad de corriente. Entonces voy a elegir el error de dónde, de la intensidad de corriente, que es esta, ¿ya? Pero abajo también tengo que poner lo mismo, porque tanto arriba como hacia abajo se va la misma cantidad, la misma distancia. Entonces ya, al momento que hago esto, pues me da la barra de error de precisamente de mi medida de la intensidad, ¿no? Eso es muy importante, como les decía, sobre todo en el contexto de ingeniería, cuando estoy haciendo experimentos y tengo instrumentos de medida y los gráficos tienen que ir con barras de error. Luego hago lo mismo, ya seleccionar las horizontales, ponemos en personalizado y vamos a especificar y estamos ahora con el voltaje. Tanto arriba como abajo pues vale 0,5. Entonces vamos con este, selecciono este, el error del voltaje y pues ahí si ya le damos a aceptar pues ese sería mi gráfico súper bien realizado, ¿de acuerdo? Aparte pues si yo incluso tengo que hacer las gráficas que se llama de mínima pendiente y de máxima pendiente, ¿qué significa eso? Por lo general, una gráfica, a ver, pongamos, a ver si podemos rayar aquí. Vamos a ver. Entonces, aquí vamos a ver lo siguiente. Una gráfica, por ejemplo, de mínima pendiente es la que está más, este punto, el que está más arriba del error de, en este caso, de la intensidad y más a la izquierda del error de voltaje, y yéndose precisamente a donde está la más a la derecha y más abajo de quién, también de la intensidad del voltaje. Esa sería la recta de mínima pendiente. La de máxima pendiente, pues lo mismo. Mientras más a la derecha y hacia abajo estoy, que sería este punto, y aquí sería mientras más a la izquierda y hacia abajo estoy, pues esta sería mi recta de máxima pendiente. ¿Cómo se calcula eso? Pues solamente con los puntos que yo tengo, ¿no? Entonces veo los puntos que yo tengo y hago pues lo siguiente. A ver, vamos aquí. Vamos ahora. Entonces ahí estaría mi gráfica y voy a hacer la recta de máxima y de mínima pendiente. Entonces, miren, cada punto de coordenadas para encontrar el primer punto, que era el que estaba más a la izquierda, ¿de acuerdo? Más a la izquierda y hacia arriba posible, es este. Entonces, le resto, pues, a mi dato le resto el error, ¿ya? Para la X. Y a mi dato, pues, que tengo de, en este caso, de intensidad, le sumo mi error, porque el primer punto es que esté más a la izquierda y hacia arriba. Y para el otro, el punto de arriba, pues sería el que esté más a la derecha y más hacia abajo, ¿no? Por eso le restamos. Nos cogemos esto, que sería esto de aquí, y en la misma gráfica, no tenemos que hacer otra, nos ponemos más, bueno, ponemos aquí en el embudito, perdón, en el embudito, y seleccionamos aquí donde dice seleccionar datos, y pues ponemos agregar nuevos datos, ¿no? Y podemos llamarle esta mínima pendiente, mínima pendiente. Entonces, esta recta de mínima pendiente va a ser ahí sí voy a seleccionar los valores de
la X solamente, que serían estos, y acá selecciono los valores de Y, listo, y ahí lo tenemos, aceptar, y veamos qué pasa. Justamente lo que decíamos, ¿no? La recta de mínima pendiente, pues es la que pasa por estos puntos que están aquí de naranjita, pues le agregamos una línea de tendencia, ya que sea lineal, y si queremos incluso poner, si que tenga, qué sé yo, alguna que sea sombreada, tal vez la línea, que sea un poco, no sé, así de esta forma, ya. Entonces ahí estaría mi gráfica de mínima pendiente. Hago lo mismo para hacer la gráfica de, esto es bien valorado en la parte científica, ¿no? De cómo interpretar las gráficas de error y etcétera, etcétera. Entonces aquí también hago en el embudito y ahora voy a agregar, seleccionar datos y ya pongo agregar aquí la serie y pongo máxima pendiente, máxima, máxima pendiente. Entonces, de igual manera, vamos a seleccionar los valores de X, es al revés esto, ¿no? Que sería lo que está más a la derecha y hacia abajo sería nuestra. Ya sería en la Y pues tenemos ahí nuestros puntos, como podemos ver. Mientras más a la derecha y hacia abajo y mientras más a la izquierda hacia arriba, sería mi recta de máxima pendiente. Hago lo mismo, cojo clic derecho, pongo agregar línea de tendencia, es lineal, y si quiero que se vea un poquito mejor y más claro, hago lo mismo. Podría solamente cambiar el tipo de gráfica, que podría ser esta, ¿no? De línea gruesita, y esta. Ahí estaría un gráfico súper profesional con barras de error, ¿de acuerdo? Tenemos las barras de error, la curva de mejor ajuste que tiene esta ecuación, el valor R cuadrado, y también los otros tipos de gráficos que tenemos. Listo, doctores, la verdad que ha sido un gusto compartir con ustedes durante estas 3 semanas. Cualquier cosa, pues estoy a las órdenes para lo que ustedes necesiten, pues espero que les haya servido también esto, sobre todo en el ámbito de la ingeniería y las ciencias también, que es muy importante para los artículos científicos, ¿no? Y sobre todo en esas revistas nos valoran mucho que tengan gráficos con cómo haber tratado las incertidumbres y los errores en los instrumentos de medida.